Y bueno, en la revolución agroindustrial también existió, perdón, una revolución agroindustrial. Eso también es palpable, medible hasta ahora, ¿no? Y gozamos de esos efectos, ¿no? De esas políticas liberalizadoras en este campo. La reforma agraria, todos sabemos, pues implantó un régimen de propiedad autodestructivo. Eso es innegable. El agro permaneció jurídicamente cerrado para la inversión durante 25 años. Y no es que solamente lo digo y lo pongo en la diapositiva, les voy a demostrar que ha sido así. El agro permaneció jurídicamente cerrado para la inversión durante más de 25 años. La Constitución del 79 prohibía la sociedad anónima del agro y el alquiler de tierras. Y esto es, eh, es un argumento que se puede utilizar, que muchos de ustedes pueden utilizar para debatir con muchos socialistas que eh, le echan palmas a la Constitución del 79, ¿no? Y vanaglorian la Constitución del 79. Sin embargo, vemos que ha sido muy nociva, por ejemplo, en el campo del agro. Ahí ustedes pueden leer el artículo 157 de esa nefasta Constitución socialista. ¿Y qué decía ese artículo? El Estado garantiza el derecho de propiedad privada sobre la tierra, directamente conducida. Solamente garantiza el derecho de propiedad si lo conduces directamente como propietario. Hay conducción directa cuando el poseedor legítimo e inmediato tiene la dirección personal y la responsabilidad de la empresa. O sea, está hablando de la empresa de, de la tierra en sí, ¿no? Miren, en base a este artículo estaba prohibido, uno, el alquiler de tierras, porque tú como propietario tenías que trabajar directamente la tierra. Si no, no recibías algunos subsidios, si no, no recibías algunas prebendas del Estado, algunos privilegios del Estado. Tenías que estar amarrado a tu tierra, no podías arrendarlo. Y otra cosa, no había eh, facilidad, no hubo ninguna facilidad para que ingrese capital extranjero o se conformen algunas sociedades anónimas dentro del agro. No se podía en base a este artículo. No se podía. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente que eso se eliminó con la Constitución del 93. Simplemente se desterró ese artículo. Y ya no existe y obviamente gracias a ello, gracias a esa derogación de ese artículo, el cambio de la Constitución también todo, permitió de que se dé una revolución silenciosa en el campo de la agroindustria. Y bueno, eso lo vemos y acá en La Libertad, como les dije anteriormente, pues nacieron muchas empresas agroindustriales, muchísimas empresas agroindustriales que cambiaron pues la vida de muchas personas en estos valles, Moche, Virú, Chao, ¿no? En Virú y en Chao más que todo existen pues, son pueblos pequeños, pero que han crecido bastante, mucho, porque estos pueblos prácticamente, sus negocios, su mercado, están relacionados a lo que a la actividad de la agroexportación. O sea, prestan servicios indirectos, los propios pobladores trabajan en estas agroexportadoras. Padre, hijo, nieto, sobrino, todos trabajan ahí. Entonces, digamos que experimentaron un crecimiento económico muy grande y que eso se siente hasta ahora. Por eso se mueve mucho dinero en esos valles, en esos pueblos se mueve mucho dinero. Y eso ha sido algo beneficioso. La revolución agroindustrial, que no se puede comparar en la vida con la nefasta reforma agraria, que increíblemente pues está en el ideario, en el programa político de Cerrón, y que para muchas personas no les causa pues ni el menor temor. No sé si es por ignorancia o por ojeriza que le tienen pues
a Keiko Fujimori, al régimen fujimorista, y que el odio puede más y decir, bueno, prefiero votar por una propuesta tan arcaica o tercermundista, como utiliza esa palabra Álvaro Vargas Llosa, una ideología tan tercermundista, prefiero involucrarme en ello antes que apostar por una candidata o una propuesta no liberal, sino mercantilista, pero que siquiera va a respetar la propiedad privada. Acá en La Libertad, muchos de ustedes conocerán al proyecto de irrigación Chavimochic. Chavimochic significa, son las siglas de los valles que son beneficiados porque es agua que se coge del Santa y pasa por Chao, Virú, Moche y tiene que llegar hasta Chicama. Todavía no llega. Pero es un proyecto que ha beneficiado bastante acá en La Libertad. El desarrollo de las agroexportaciones en la irrigación de Chavimochic ha generado más de 45,000 empleos formales. Y eso lo reconoce el Ministerio de Trabajo acá en La Libertad. El proyecto ha desarrollado no solamente eso, sino ha desarrollado un componente importante, transferencia de tierras seriazas para desarrollar programas habitacionales para los trabajadores de las empresas agroindustriales. Sí, bueno, muchos de ustedes, supongo que no son de Trujillo, si vienen a Trujillo se van a dar cuenta de que si pasan por esos valles, ¿no? Por Virú, Chao, se van a dar cuenta de que no solamente van a poder disfrutar de ese paisaje verdoso, ¿no? De muchas hectáreas que están siendo trabajadas por las empresas agroindustriales, sino también proyectos, conjuntos habitacionales para los trabajadores, ¿no? Son constructoras inmobiliarias que han tenido que comprar terrenos a Chavimochic porque Chavimochic vende miles y miles de hectáreas y eso es lo que ojalá que suceda más, que Chavimochic, como representa el Estado, se desprenda de ingentes cantidades de tierra que en manos del Estado pues no son utilizadas al 100%, pero en manos de gente o de empresas privadas genera el fenómeno que se está dando acá en La Libertad, que es la construcción de conjuntos habitacionales, ¿no? Pequeños departamentos, pequeñas casas, y es increíble lo que se está dando en esos valles. Y todo eso ha sido gracias a la revolución agroindustrial, gracias a el cambio de constitución, gracias a las políticas liberalizadoras en ese campo de la agroindustria, ¿no? También un tema muy importante a resaltar en esta revolución capitalista parcial que se dio en los 90 es la recuperación de las principales haciendas azucareras. Eso también muchos de ustedes tendrán un conocimiento básico, ¿no? La bendita reforma agraria otra vez, ¿no? Del gobierno de Juan Velasco Alvarado. Convirtió a las prósperas y modernas haciendas azucareras en cooperativas agrarias de producción, cooperativas colectivistas. Imagínense, eso simplemente fue por mera ideología, ¿no? No existió pues una base técnica, económica, científica para determinar que era viable la reforma agraria, era viable la colectivización de las empresas azucareras, ¿no? Y es más, estas cooperativas agrarias, más o menos se asemejan a los coljos soviéticos. Hay un libro muy interesante, una novela muy interesante, que también les recomiendo, que se llama Campos Roturados. Es una novela que lo escribió Mikhail Sholokhov, que es un comunista, socialista soviético, socialista soviético, que él cuenta en esta novela cómo se instauraron esa especie de cooperativas colectivas, agrarias, que lo hizo Velasco Alvarado, que obviamente copiando o emulando lo que se hizo en la Unión Soviética con estos coljos,
¿no? Y que también está plasmado en el ideario de Cerrón. Imagínense, ¿no? Porque sabemos que Cerrón pues tiene como héroe, como idolatra mucho pues a la figura no solamente de Castro, sino que también al sanguinario de Lenin, ¿no? Entonces vemos que esta clase de fórmulas nefastas, retrógradas, se pretenden implantar otra vez en el Perú a pesar de los resultados con Velasco, ¿no? A pesar, y es más, muchos ideólogos socialistas, izquierdistas, hasta progresistas, aplauden la reforma agraria, ¿no? Vemos a Verónica Mendoza, ¿no? Preconizando el tema de una segunda reforma agraria también, que se necesita, que es urgente, que la dignidad tiene que regresar a la gente del campo, cuando vemos que sin respeto de la propiedad privada, obviamente no puede haber crecimiento económico y se genera esta clase de efectos nefastos que se dio con las cooperativas agrarias. ¿Cuál ha sido la razón del fracaso, por ejemplo, de este modelo colectivista? La sustitución del incentivo al trabajo por el incentivo de sacarle la vuelta a la empresa o robarle. Esos fueron los efectos que generó ese modelo colectivista y que devino en su fracaso. La sustitución del incentivo al trabajo por el incentivo de sacarle la vuelta, pues. El socio trabajador sabe que si trabaja más y se le pagará, sabe que si trabaja más, se le pagará igual al que trabajó menos, porque es socio y trabajador, dueño de la empresa en que trabaja. Entonces, tenderá a trabajar menos. Esos fueron los incentivos perversos que se generaron y que genera el socialismo con esta clase de fórmulas, ¿no? De propiedades colectivistas, ¿no? Porque obviamente el socialista pues está divorciado de la propiedad individual. La propiedad colectiva proporcionaba la seguridad para la impunidad. Esa propiedad colectiva generaba pues esa seguridad para la impunidad, pero no genera un incentivo para trabajar en función del resultado colectivo, ¿no? Está claro. Como es una propiedad que le pertenece a todos, a muchos, y a mí como socio, pero también trabajador, no me pueden votar, simplemente trabajo lo mínimo o evito trabajar, esforzarme porque nadie me puede votar de mi propia empresa. Entonces, esa clase de incentivos devino en el fracaso de ese modelo colectivista que ahora está en boga en el ideario de Cerrón, lamentablemente. Existe, bueno, ya murió este economista que es Mancur Olson, un economista muy connotado, que él tiene un libro muy interesante que se llama Poder y Prosperidad, Power and Prosperity, un libro muy bonito que habla sobre el origen del Estado. Es muy interesante ese libro porque él detalla, ¿no? Y cuenta cómo es el origen del Estado, habla sobre la naturaleza del Estado como bandido eh, estacionario, ¿no? Les recomiendo ese libro de Mancur Olson, este economista, pero que en este tema de las sociedades colectivistas, él dice algo muy importante, ¿no? Respecto de las cooperativas. Y él dice, los individuos no actúan en función del interés colectivo. Así no funcionan los individuos, en función del interés colectivo, debido a que el bien correspondiente al interés colectivo tiene las características de un bien público. Un bien colectivo, o sea, es decir, ese bien colectivizado es un bien público. Una vez obtenido, nadie puede ser excluido de su disfrute, aunque no haya contribuido al esfuerzo de lograrlo. Es importante lo que dice Mancur Olson porque demuestra que cuando un bien le pertenece a todos, en realidad no le pertenece a nadie y genera ese efecto perverso de no cuidarlo y de desmantelarlo y genera un fracaso
de que desaparezca. Es importante porque producto de este modelo pernicioso, intervencionista, que fue a la fuerza, pues tuvo consecuencias negativas para la sociedad, para el crecimiento económico del país, ¿no? Muchas personas se vieron perjudicadas porque se transgredió su derecho de propiedad, muchas personas se empobrecieron y es más, aquellos trabajadores a los cuales se les favoreció con la colectivización de las tierras y las cooperativas, la intervención de las cooperativas, también se perjudicaron, pero tuvo que llegar obviamente el, la revolución también a ese sector y se rescataron las empresas azucareras de Casagrande, Cartavio, y ahora son sociedades anónimas que están compitiendo otra vez, porque cuando se instauraron por la fuerza estas cooperativas, se llegó al extremo de tener que importar azúcar, imagínense, ¿no? Hasta ese punto se llegó porque estas empresas y las fábricas, perdón, las maquinarias que tenían y eran muy obsoletas y no podían trabajar. Gracias a estas medidas, a estas políticas, pues se pudo ingresar, se pudo inyectar inversión extranjera que salvaron a estas empresas que otra vez están repuntando en la competencia de la producción de azúcar. Entonces, también fue algo muy novedoso, pero también es algo que no es del agrado de los socialistas, ¿no? Las empresas azucareras, porque también ellos están a favor de las empresas colectivizadas, de que el Estado se comporte como un Estado, y eso no puede darse, dada la naturaleza del Estado, dado que el Estado no puede arriesgar dinero porque no tiene dinero, el dinero es ajeno, le pertenece a todos, entonces nunca el Estado puede comportarse como empresa estatal. Puede emular y podrán por ahí de algunos defensores decir, ¿no? Los socialistas, pero existen en otros países empresas estatales. Sí, claro, pero ¿cuánto es el costo, ¿no? Obviamente, son empresas estatales que nunca van a quebrar, porque siempre se va a refinanciar con impuestos. Nunca se va a poder quebrar esas empresas, ¿no? A menos que ingrese un gobierno como el de Fujimori en los 90, que tuvo la mano, digamos, la decisión y la mano dura de privatizar, de vender empresas estatales que no servían para nada. De esa manera sí, pues se pueden eliminar, pero que la empresa estatal se autorregule o reconozca que está trabajando a pérdida y por ende tiene que desaparecer o reestructurarse, nunca va a pasar, ¿no? Jamás, jamás va a pasar.